Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno poder compartir otra tarde más de nuestro taller de discipulado virtual. Les invito a que puedan prender sus camaritas allí para poder verlos. Estoy viendo allí al hermano Miguel Barbona, a Ermelinda Gómez, veo al hermano Teófilo Iker, allí está Marieta Tí, está Darío y Ricardo. Sean todos bienvenidos, qué bueno poder verlos. Prendan sus camaritas, hermano, entonces nos podemos ver ahí, hermana Patria Aguirre también, Héctor Cuevas, Claudio Cabrera. Sean todos bienvenidos, hermanos, con muchas ganas, con mucha energía para empezar nuestro segmento, este nuevo módulo, ¿verdad? Y justamente vamos a hablar sobre la Biblia. Hemos realizado ya la primera parte del taller, de este taller 2023, que ha consistido en todo lo que era lo inherente a la teología, ¿verdad? ¿Qué es la teología? Era el primer módulo que hemos desarrollado, y ahora vamos a comenzar con un tema nuevo, un tema imperdible, queridos hermanos, un tema imperdible, porque nos va a edificar, nos va a clarificar, nos va a enriquecer y nos va a hacer crecer también en nuestra comunión con el Señor. A ver cómo están los hermanos, a ver cómo está el clima, cómo está el día ahí en Macallé, hermano Claudio Cabrera, si quiere saludar al grupo. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, grupo. Bendiciones. El día está hermoso, está soleado. Un día primaveral, por así decirlo. Gracias a Dios, una bendición del Señor hoy poder despertar, abrir los ojos y estar reunidos en este momento, dado que sabemos que para el Espíritu no hay lugar, no hay distancia cuando estamos en el mismo Espíritu. Así que con todas las ganas hoy de comenzar este hermoso estudio, supongo por el título nomás, por la Biblia, que es la palabra de Dios, y estamos ansiosos. Amén, gloria a Dios, buenísimo. Muchas gracias, hermano Claudio. Saludos también a su esposa Ermelinda. ¿Están tomando mate los hermanos allí o no? A ver. Todavía no. ¿Todavía no? Tiene que marchar. Ahí le veo a Darío y Don Aquino, que están ya mateando. Ideal mientras estudiamos la Biblia en la casa, está bien. Hermana Patria, ya con el hermano Teófilo Iker, también. Así que qué bueno, hermano. No sé si alguno más quiere saludar al grupo. Hay hermanos que por primera vez están compartiendo esta modalidad, ¿verdad? Siempre les digo que tengan confianza, que no se preocupen si por ahí no se entiende con la tecnología, que aquí nos tenemos paciencia, ¿verdad? Hasta que nos adaptamos a la virtualidad. Bien, hermano Miguel Barbona, allí también ya está con su matecito, su elemento de estudio, su Biblia, tiene que tener su virome. Les comento que próximamente, si Dios quiere, el próximo sábado le voy a estar entregando el material de este nuevo estudio, o sea, por eso requiere, yo le entrego impreso allí en la iglesia, ¿verdad? Cuando hacemos presenciales yo le entrego, pero no obstante también para los hermanos que cursan exclusivamente de forma virtual, también subo como PDF, pero eso ya queda por su cuenta poder imprimírselo, ¿verdad? Así que es importante, hermano, entonces poder abocarnos al estudio del día de la fecha. ¿Cómo están, hermanos Patricia y Cacho? A ver, que saluden al grupo. Están allí los hermanos, parece que se quedó tildada la pantalla para ellos. A ver, hermano Miguel, si quiere saludar, Miguel Barbona, si quiere saludar al grupo. Hola, buenas tardes, hermano, ¿cómo le va? Bienvenido. Empezamos. A ver, hermano Cacho, y después Miguel, a ver, sí. Así, no me di cuenta que estaba el hermano Miguel hablando. Buenas tardes, un gusto poder estar otra vez aquí en la clase. Una preguntita antes de empezar. ¿El material, cómo lo vamos a hacer?
El material le voy a estar repartiendo, recién expliqué ese tema, capaz que se le tildó justamente. Nuestro internet no está muy bien hoy. Bien, sí. Nos dimos cuenta porque quedaron paralizadas su imagen. Sí. El próximo sábado, hermano, le entrego el material de estudio en la clase presencial. Bien, gracias. No obstante, para aquellos que cursan virtual, yo subo el material al grupo también pero ella queda por cuenta de cada uno poder imprimírselo. La idea es que también tengamos material y que ustedes sean enriquecidos, hermanos, con el material de estudio. Hoy va a ser una clase introductoria y vamos a hacer algunas reflexiones preliminares para poder abocarnos al tema de la Biblia, un tema hermosísimo, muy importante, así que por favor no falten, hagan su esfuerzo. Amén. Hermano Oscar Teófilo Iker, ¿cómo está? ¿Quiere saludar al grupo? Tiene que activar el micrófono. Activa el micrófono, por favor. Ahí. Sí, estaba cerrado. ¿Cómo no? Buenas tardes, Pastor Marín. Buenas tardes, grupos. Realmente muy contento de poder compartir, ¿no es cierto? Y también empezar la segunda parte, que es la Biblia. Muy importante, muy interesante. Así que, bueno, espero que todos tengamos una linda tarde y que sea de provecho para nosotros, ¿no es cierto? Gracias, Pastor. Amén, bendiciones. Hermano Miguel Barbona, quisiera saludar al grupo. Buenas tardes, simplemente bendiciones, Dios los bendiga a cada uno y gracias a Dios por una clase más. Dios los bendiga, Pastor Walter, y lo ilumine para este momento, que sea de edificación, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Miguel. Saludamos a la hermana Laura Martínez, Ernesto Adrián Yegros, Pablo Ramos, Laura Sánchez, que se han conectado también. Y bueno, estamos 14 hermanos, bueno, pero hay hermanos que están por dos, hay hermanos que están por dos, así que tenemos, a ver, miren, somos 16, más o menos, que estamos conectados a través de la señal de este Google Meet, aquí, hermano Ariel Cocha también, el administrador del grupo, que está presente, ¿verdad? Acá también no nos olvidamos de él está haciendo ya la grabación de este encuentro. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor para poder dar inicio al estudio, ¿verdad? Que sea el Señor guiándonos todo lo que vamos a hablar y que sea para crecimiento y edificación. Amén. Le invito a cerrar los ojos allí en donde estamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria, el honor, la alabanza. Señor, gracias porque nos das la vida, la salud. Gracias, Padre, porque nos bendices, Señor, porque nos tienes paciencia, Señor. Porque cuando éramos pecadores, Señor, y éramos enemigos tuyos, Señor, estábamos apartados de ti, Señor, tú nos rescataste con cuerdas de amor, Señor, como aquel buen samaritano que se presentó al hombre que había sido robado y lastimado por los bandidos. Tú, Señor, te acercaste con nosotros sin la necesidad de hacerlo. Tú, por amor, tuviste compasión de nosotros, Señor, nos limpiaste, nos lavaste nuestras heridas, nos vendaste y nos llevaste a un lugar de reposo. Señor, todo te lo debemos a ti, Señor. Así como escuchamos esta canción antes de comenzar, todo te lo debo a ti, Señor. Todo se lo debo a Él. Padre, en esta tarde, Señor, consagramos a ti, Señor, nuestro estudio, Señor. Te pido, Padre, que seas, Señor, guiándonos, que todo, Señor, lo que hagamos te agrade, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz a nuestra vida, a nuestro entendimiento para poder crecer. Te damos todo el honor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, hermanos, también tengo una buena noticia para comentarle a nivel personal. También usted sabe que en el día de la fecha he sido convocado por las autoridades nacionales del Presbiterio Acción de Capellanes Argentino en el lanzamiento de un instituto teológico nuevo a nivel nacional para ser profesor, a nivel nacional en todo lo que es la capacitación
y la materia que se llama Nuestra Biblia, es la materia. Ahí se está por lanzar en fecha de agosto, comienza este seminario nuevo de 3 años de duración, donde ya sí es un seminario teológico. Después si alguno está interesado, le puedo comentar los pormenores. Tiene una cuota mensual, se rinde examen, pero eso sí ya es un seminario bíblico, abierto a las denominaciones. Sí, uno puede estudiar de carácter formal. Así que su pastor va a estar como profesor a nivel nacional, enseñando a gente de diferentes provincias, ¿verdad? Ya con un poquito más formal el tema. Y bueno, la verdad que el Señor me ha sorprendido en este día con este llamamiento, ¿verdad? Para poder enseñar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que gracias, hermanos, gracias. Sí, es un privilegio para mí, hermanos, porque lo bendecimos, pastor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, muchas acá gracias. Un discípulo amén, amén. Entonces después también les comentaré si en una de esas alguno se decide estudiar teología también. Yo simplemente me convocaron para una materia, me convocaron para una materia que se llama Nuestra Biblia, se llama la materia. Y bueno, en profundidad justamente me ofrecieron entre 3 materias, y yo le digo, mire, justo estoy iniciando en el discipulado de mi iglesia el tema de la Biblia, así que ya más o menos tengo armado todo ese tema. Voy a aceptar. Me ofrecieron enseñar hermenéutica también, y estaba tentador, pero bueno, en esta materia, en la parte introductoria del seminario, vamos a estar con el tema de la Biblia. Así que es un crecimiento para mí, hermanos. Asimismo también me han propuesto hacer un curso en el Presbiterio Capellán Argentino sobre lo que es capellanía en fuerzas de seguridad. Eso también ya estamos analizando, así que gracias al Señor podemos ser de bendición aquí usted sabe, hermano, así con nuestra iglesia humilde, donde el Señor se manifiesta, donde el Señor nos habla, nos visita, ¿verdad? Y el Señor, desde el lugar donde estamos, si tenemos el corazón dispuesto y abierto, el Señor nos utiliza y nos lleva a donde Él quiere. Es cuestión de estar dispuesto, amén. Pero nuestra misión, hermanos, es hacer discípulos, es mi oración que el Señor use sus vidas, el Señor se revele con poder a vuestras vidas, que los levante, hermanos, que ustedes se puedan levantar como nuevos predicadores, nuevos maestros, evangelistas, pastores, misioneros, que el Señor pueda usar sus vidas. Y el día de mañana también nosotros tener esa mentalidad de reino, de poder justamente discipular a otros, amén. Entonces esa es la característica. Bueno, hermano, así que así muy brevemente quería comentarles esa buena noticia, que es un crecimiento personal para mí también. Ya, y después le daré los pormenores. Si alguno quiere estudiar teología, o sea, estamos estudiando ya aquí, pero eso ya es un seminario teológico, ya van a tener otros profesores y demás, si a alguno el día de mañana le interesa, pero no sin dejar el discipulado. Si me va a dejar el discipulado, entonces no. Bueno, hermano, les mando un fuerte abrazo. Vamos a comenzar en el día de la fecha, vamos a ir al texto lema, nuevo texto lema sobre este segmento, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Nuevo texto lema, vamos a buscar en la palabra de Dios, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Damos la bienvenida allí a los hermanos que se están conectando. Nadia, ¿cómo le va, Nadia? Bienvenida, hermano Israel, Hortensia, Almirón, sean todos bienvenidos. Qué bueno poder verlos. Ya estamos 19 conectados, 19 conectados en la reunión. Así que gloria al Señor, casi son muy poquitos los ausentes ya. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos a proceder a la lectura. Allí le voy a compartir también en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Este es el nuevo texto lema. En todas las clases tiene que usted
tenerlo aquí. Vamos a empezar a estudiar, porque ya empezamos un nuevo módulo, así que cambiamos el texto lema. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bien. Y acá, ya inicialmente, hablando de nuestro nuevo texto lema, ¿de qué hablamos, hermano? Y me gustaría que participemos, levantemos la mano. ¿A qué será que se refiere? Porque, bueno, usted sabe que yo siempre me gusta hacerlos pensar, para que usted no sea un religioso, ¿eh? Porque cuando nosotros hacemos las cosas como robots, sin entender lo que hacemos, estamos practicando una religión. Nosotros estamos llamados a escudriñar la Escritura. Entonces, primero me gustaría, ¿qué le parece cuando la Biblia dice toda la Escritura? Toda la Escritura dice. ¿Qué será esa Escritura? ¿Qué será esa Escritura de la que está hablando? ¿A qué se refiere? La misma Biblia dice, allí el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a su discípulo Timoteo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la pregunta que les dejo aquí, y me gustaría que levanten la mano, ¿a qué se refiere la Biblia cuando está hablando de la Escritura, allí con mayúscula? A ver. Bien, a ver, hermano Héctor Cuevas. Active su micrófono, hermano, por favor, y después, hermano Miguel Barbona. Bien. Tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Yo creo, pastor, que se refiere exclusivamente a lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Ajá, bien. ¿Eso nomás? ¿Hasta allí? Sí, eso nomás. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios. A ver, hermano Miguel. Sí, coincido con el hermano Héctor, que es la palabra de Dios, que es para enseñarnos, para andar en el camino y en base a sus enseñanzas, ¿no es cierto? Siendo nosotros sus discípulos. Al propósito, pastor, si me permite, quisiera compartirle una palabra que digamos, de parte del Señor, considero, para compartirle con usted en la clase, ¿no es cierto? Que está en Isaías capítulo 40, desde el versículo... Usted sabe, hermano, que le escucho 4. Cortado. Le escucho medio cortadito nomás. No sé si ha de ser su internet capaz. Puede ser. Isaías no se escuchó más. Isaías capítulo 40. Bueno, vamos a esperar a ver si mejora su conexión, hermano Miguel, porque se le escucha todo cortado. A ver, esperemos un segundito a ver si se establece la conexión. Por favor, tenga preparada esa palabrita para compartir con el grupo. Tenga preparada esa palabrita. A ver, hermana Laura Sánchez, a ver, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de las Escrituras? Dice toda... Buenas tardes, pastor. Yo creería que puede ser a los mandamientos también. Ajá, muy bien. O sea, usted... se refiere entonces a los 10 mandamientos. Claro. Al decálogo. Muy bien, a ver, allí hermano Claudio Cabrera, a ver. Yo interpreto, pastor, de que toda escritura es inspirada por Dios, advirtiéndonos de que no hay otra enseñanza, otra escritura, sino es la única, la palabra de Dios. Ajá, claro, pero la pregunta en sí es,
¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando le está diciendo a Timoteo toda la escritura? Esa palabra, ese único término, escritura, que está con mayúscula, ¿a qué se refiere? A la Biblia. A la desde Biblia. Desde el principio al fin. Ajá. Que todo lo que está escrito es palabra de Dios. Exactamente. Desde el principio hasta el fin. A ver, muy bien, muy bien. A ver, hermana Nadia Alegre, a ver. Pastor, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones. Yo tengo más bien como una duda en eso que usted pregunta. ¿Será que la puedo decir? Sí, ¿cómo estamos para eso? Dice toda la escritura, pero en el tiempo que el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, todavía no estaba escrita toda la Biblia, no estaba completa. Muy bien, muy bien. Entonces, quizás acá se está refiriendo a lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros y los libros de los profetas, ¿verdad? Porque en ese tiempo se enseñaba con los libros de los profetas y el Pentateuco. No sé si estoy... Muy bien. Sí, exactamente. Vieron que parece sencillo, pero no es tan sencillo. Por eso yo le decía que me gusta hacerlos pensar. Nosotros podemos hablar de la Biblia ahora, ¿por qué? Porque ya la Biblia, el canon está cerrado con 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, ¿verdad? Pero la palabra Biblia, que significa justamente conjunto de libros en griego, se conformó mucho después de lo que fueron los tiempos de Jesús y del apóstol Pablo. Es más, cuando el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, por eso ¿a qué escritura se está refiriendo? Porque el canon del Nuevo Testamento todavía no estaba definido. Recién vamos a estudiar los concilios. El concilio los concilios, se ocurrieron varios concilios en el cual los padres de la iglesia se tuvieron que reunir para ir decidiendo qué libros vamos a integrar y qué no, ¿verdad? Entonces, después de un proceso de siglos, recién en el concilio de Cartago, vamos a ver que quedó conformada la Biblia que nosotros tenemos hoy día. Por lo tanto, el apóstol Pablo no se podía estar refiriendo, cuando decía toda la escritura, no se podía estar refiriendo al Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no existía. ¿Se ubica? Se va ubicando. El Nuevo Testamento aún no estaba conformado el canon, ¿verdad? El canon. Entonces, cuando está diciendo toda la escritura, se está refiriendo, ¿sabe a qué? A la Biblia que leyó Jesús en todo caso. No, obviamente, a ver, me explico. No podemos hablar de Biblia, porque Biblia es un término griego que corresponde al Nuevo Testamento una vez que se definió el Nuevo Testamento con los 27 libros. Pero cuando el apóstol está diciendo la escritura, se está refiriendo, bien explicaba la hermana Nadia, a la ley y los profetas. A la ley y los profetas. La ley, también llamada Moisés. Ustedes van a ver, y esto sería importante que anoten, por eso le digo, este es un tema introductorio recién, pero muy necesario. El Señor Jesús va a utilizar cuando Él dice Moisés, se está refiriendo a lo que es solamente la Torá, los 5 o el Pentateuco. Entonces usted tiene que poner, ¿de qué forma van a escribir? Van a poner así, la Torá, T-O-R-A, Torá, con tilde en la A, Torá. Torá es igual al Pentateuco, es igual a Moisés. Es igual a Moisés.
Porque el Señor Jesús, o en la cultura judía de ese tiempo, cuando el Señor está refiriéndose a Moisés, está haciendo alusión directamente a lo que es lo que son los 5 primeros libros de la Biblia, porque por eso es lo que la tradición atribuye que Moisés justamente es el escritor del Génesis. Muchos dicen, bueno, que es incierto, por ejemplo, quién escribió el Génesis, no se sabe, y la tradición, pero el Señor Jesús, muchas veces inclusive cuando cuenta la parábola de Rico y Lázaro, por ejemplo, ustedes, voy a parafrasear para ir más rápido, yo le invito a que ustedes después lo busquen. ¿Vieron cuando el Señor Jesucristo cuenta la parábola del Rico y Lázaro? ¿Qué pasó? Dice que, bueno, había un rico, había una persona muy, muy rica, eran judíos los dos, un hombre muy rico que gozaba de buena vida, etcétera, etcétera, y había un mendigo, el llamado Lázaro, que comía las migajas que caían del pan de la mesa. Y bueno, y justamente fallecen los dos, bueno, aparentemente murieron el mismo día, y dice que el alma del rico fue a un lugar llamado el Hades, el Sheol, y el alma de Lázaro descendió al seno de Abraham, y en ese momento, bueno, justamente dice que el rico era torturado, mientras que el Lázaro, el mendigo, era consolado por Abraham. Entonces, ante el calor que sentía, ante el fuego, ese fuego consumidor, esa tortura que estaba recibiendo el rico, con esa soberbia, aún le decía, Padre Abraham, le gritaba, porque dice que estaban separados por una cima. Entre un lugar y otro estaban separados por una cima. Esa cima está con la letra S. Cuando la Biblia, fíjense que por eso les digo que cada palabra, cada término de la Biblia no está puesto por casualidad. Dice cima con S. ¿Por qué? Porque cima con C, con la letra C, es una altura, pero cima con S es un abismo. Es un abismo. Entonces había un abismo que separaba uno del otro. Sin embargo, todavía estando en la tortura, el rico le quiere ordenar a Lázaro diciéndole, Padre, envía a Lázaro que moje con la punta que moje en agua la punta de mi lengua, porque el calor que estoy sintiendo es agobiante, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y entonces Abraham le explica, le dice, no, porque una vez que uno está allí, no se puede pasar de allí para aquí, ni de aquí para allá. No se puede, porque una gran cima nos separa, estamos divididos. Bueno, entonces permíteme, Padre Abraham, le dice el rico, permíteme que vuelva a mis seres queridos y les diga, les advierta para que ellos no vengan a este lugar de perdición, de sombra de muerte que estoy yo aquí, que ellos no me acompañen. Y entonces el que está hablando es el Señor Jesucristo, responde diciéndole, a Moisés y los profetas tienen. A Moisés y los profetas tienen. Si no le hacen caso a ellos, aunque se levante un muerto de la tumba, tampoco le van a creer. Y entonces, allí es la necesidad de estudiar teología, porque si nosotros entendiésemos literalmente, a Moisés y los profetas tienen, así como, o sea, que Moisés no murió, ¿cómo es eso que Moisés está con ellos? No entiendo, no. Cuando el Señor Jesús está utilizando el término Moisés, está haciendo alusión a la Torá, está haciendo alusión al Pentateuco, o a los primeros libros de la Biblia. Eso es un ejemplo práctico para que usted interprete que cuando el Señor Jesús toma como referencia a Moisés, no está refiriéndose a la persona física de Moisés, sino está refiriéndose a los escritos de Moisés. ¿Tá? Es por eso que no hay, por los dichos de Jesús, la teología considera que Moisés es el autor del libro de Génesis.
porque el Génesis es el primero de los 5 libros de la Biblia, lo que es la Torá. Ahora, es muy bueno como clase inicial poder entender que el apóstol Pablo aquí en 2 Timoteo 3:16 le está diciendo, le está recomendando a su pupilo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión de esta primer parte? Que cuando la Biblia habla de las escrituras, está refiriéndose principalmente a lo que es el Antiguo Testamento o el Tanakh, Tanakh judío. Nosotros le decimos Antiguo Testamento, ellos le decían el Tanakh, Tanakh con K final, con la letra K de kilo, Tanakh. El Tanakh justamente es la composición de la Torá más los Ketubim y los Nihilim. Ya les voy a explicar, pero todo eso, la Torá está compuesta, el Tanakh está compuesto por 3 partes, el Ketubim, el Nihilim y los profetas. Esas son las 3 partes que compone la Torá. Y esto es algo que uno tiene que observar, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que la última vez que había asumido, no me acuerdo quién era el funcionario de gobierno a nivel nacional, que era judío. Él vio que cuando asumen los funcionarios, los ministros, siempre se le hace jurar por la Biblia, se le hace jurar. Bueno, él en ese caso había jurado por el Tanakh y los escritos, por el Tanakh. Entonces, eso automáticamente ya nos revela qué tipo de fe es la que practica esa persona, ¿verdad? Que corresponde al judaísmo. Los judíos, en este caso, los judíos que no son mesiánicos, ellos juran por el Tanakh. Eso es importante entender. Bien. Entonces, cuando la Biblia habla principalmente, cuando usted encuentra que hay una referencia, dice las Escrituras, o dice Moisés, está hablando del Antiguo Testamento, eso es importante. Pero también vamos a ver cómo el proceso en el que después los escritos del apóstol Pablo, que son 13 de 27, es decir, el apóstol Pablo es el escritor de la mitad del Nuevo Testamento prácticamente, también pasaron a formar parte de esas escrituras, vamos a ver cómo con el tiempo, y vamos a ver esta inspiración de la que está hablando la palabra de Dios, los escritos del apóstol Pablo, de Pedro y de los 12 apóstoles fueron a formar parte de lo que es también las escrituras de la que habla la Biblia. Amén. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? A ver, hermano Miguel, si se restableció su conexión, a ver, ¿nos puede compartir ese versículo que quería mencionar? ¿Está el hermano Miguel? A ver. Amén. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ahí publiqué, ¿cómo es? El libro, digamos. Compartí ahí el capítulo y el libro. Isaías 40, del versículo 4 al 8. Así. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. La boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas
palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén. Esa era la palabra que quería compartir, que sentía en el corazón, justamente lo que estaba hecho con la palabra de texto lema. No sé, una curiosidad para compartir y bueno. Amén, amén. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, dice. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Miguel. Muy amable por esa palabra. Bien, hermanos, entonces vamos a ver un pequeño videito. Ya le dije, hoy es la clase introductoria. Vamos a ver un pequeño videito acerca de la Biblia, que nos va a ilustrar correctamente. Recuerden que los videos que yo les paso son muy selectos, y después le va a pasar también el link para que ustedes, si lo quieren volver a ver en sus casas, lo vean, lo compartan, pero vamos a ver todo junto y después lo comentamos. Bien. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía, ¿qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él
había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Bien, hermanos, ¿qué les pareció el video? A ver. ¿Qué pudieron tomar nota? ¿Qué les llamó? ¿Pudieron tomar nota acerca del acróstico? ¿Qué acróstico vimos recién? ¿Qué es un acróstico? A ver. El idioma hebreo está repleto de acrósticos. Empezando de la palabra amén. La palabra amén es un acróstico también. Es algo característico del idioma hebreo en el que fue escrito la Biblia. A ver, ¿cuál es el acróstico que vimos acá? A ver los que tomaron nota. A ver. Abra su micrófono y participe. A ver, ¿nos animan? ¿Qué acróstico pasó en el video? La palabra Tanakh. Muy bien, muy bien. A ver. Que es Ta es de Torah. Muy bien. Na es de Nevi'im. Y ¿Qué significa? Nevi'im Sí, es los profetas. Los profetas. Muy bien. Sí, no estaba segura. Que Los profetas. Y después, es la última parte acá, pero no sé. ¿qué significan los otros escritos? Los otros escritos, allí entra todo lo que es los libros de poesía o libros históricos. Allí entraría Primera, Segunda de Reyes, los libros sapienciales, como ser Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, todo eso. Acá les voy a compartir esta información también para que puedan tomar nota. A ver.
ver. Si me deja. YouTube. Aquí. ¿Se ve en pantalla? Ese es el primer acróstico que vamos a aprender en esta tarde. Es justamente el Tanakh. El Tanakh, o muchas veces por ahí el pueblo de Israel lo menciona con la letra J al final. Tanaj también es una forma de pronunciar, una forma alternativa con J, pero lo correcto es una forma que ellos pronuncian por la letra, pero lo que pasa es que la K final hace referencia a los Ketuvim, que son los escritos. Entonces ahí tenemos la TA, que hace referencia a la Torá, que es la ley. Veo que usted hace un rato había notado justamente que la Torá equivale a Moisés, equivale a los escritos, al Pentateuco, y también agrega igual a la ley, igual a la ley. Eso también tiene que anotar allí, en este estudio, en esta tarde. En segunda instancia tenemos a los Nevi'im, que son los profetas, conjunto de profetas mayores y menores. A ver, ¿cuáles son profetas mayores? A ver, algunos que podamos decir aquí al abrir el micrófono, decir ¿qué profetas mayores de la Biblia conocemos y cuáles son profetas menores, por ejemplo? A ver, por lo menos 2 o 3 decimos, a ver. Los mayores son Isaías, Jeremías, Jeremías y Daniel. Ajá. Muy bien, Ezequiel, Daniel. Ajá. ¿Y los profetas menores? Hay Habacuc, Oseas, Joel. No, pero sí. Sí, Joel también, sí. Joel, Jonás. Muy bien. Miqueas. Entonces, ahora le pregunto a otro hermano, ya no hermano Cacho, a ver, otro hermano, ¿y a qué será esa diferenciación entre profetas mayores y profetas menores? ¿A qué se debe a la cantidad de capítulos, pastor? Ajá. Es decir que, bueno, recordemos que en el tiempo original de la Escritura, los capítulos y los versículos no existían. No existían, exactamente. No existían. Eso es justamente producto de la teología, esa separación por capítulos, por versículos, y después hasta los bibliólogos, ¿verdad?, separan por historias, justamente por pasajes, como conocemos nosotros. Pero originalmente eso no era así. Por eso es que cuando el Señor Jesús, la única vez que se hizo presente allí en la sinagoga, y le dan a leer justamente el rollo, él abre en el libro de Isaías, donde menciona justamente el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, que eran rollos manuscritos, justamente rollos de papiro que se hacían de arriba hacia abajo, se abrían de esta forma. No es que ellos tenían, ¿no es cierto?, el libro físico como tenemos nosotros, que abrimos, ¿verdad? Abrimos y buscamos el capítulo. No. Ellos tenían que desplegar el pergamino y buscar justamente de esa manera. Por eso es como que nosotros no notamos esa exactitud de parte del Señor, pero en realidad fue, sabemos que, humanamente podemos decir es una casualidad, pero para Dios no existen las casualidades. Y como no fue ninguna casualidad que el Señor haya abierto en las Escrituras y justamente mostró
encontró el pasaje del profeta Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí en cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas del Señor. Y el Señor Jesús dice: de cierto os digo que esta escritura hoy se ha cumplido aquí delante de vosotros. ¿Qué significaba eso? Él estaba diciendo abiertamente que él era el Mesías de Dios. El único que podía cumplir esa escritura era el Mesías. Entonces, nosotros creemos muchas veces que Jesús nunca él dijo que él era el Mesías, pero él una sola vez él afirmó, él no dijo textualmente: yo soy el Mesías. Él está diciendo: de cierto digo que esta escritura hoy se ha cumplido delante de vosotros, o sea, pero nadie más que el Mesías podía cumplir esa escritura. Entonces, ¿se acuerdan en ese pasaje cuál fue la reacción de los fariseos, de la comunidad judía en ese momento cuando Jesús realiza el milagro de abrir justamente el pergamino y encontrar exactamente justo ese pasaje? Por eso nosotros, como no pensamos que ellos tenían una Biblia así como esta, y nada que ver, nada que ver, ni siquiera estaban separados por capítulo, por versículo. Entonces, que el Señor encuentre eso, o sea, era algo muy llamativo, y que sobre todo el Señor declare que hoy se había cumplido esa escritura delante de ellos, era wow, o sea, una cosa. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos y la comunidad judía en ese momento? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué hicieron con el Señor? A ver. Se molestaron con el Señor, lo querían sacar del templo. Ajá. No voy a decir que lo echaron a patadas, pero por ahí cerquita estuvieron. Dice que el pueblo se amotinó y fueron y quisieron empujarlo a un barranco, dice. Por a tal punto que quisieron empujarlo a un barranco, pero el Señor es lo que pasó allí es un misterio en la palabra de Dios. Dice que el Señor pasó por el medio de ellos y salió de ese lugar. Es uno de los pasajes que es sorprendente de la Escritura, porque no se sabe exactamente qué es lo que hizo, si el Señor se volvió invisible y pasó entre ellos o qué, pero dice que el Señor simplemente salió de ahí en medio de ellos y pasó entre ellos. No da más detalle la Escritura. Pero lo que hicieron justamente, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel entendía perfectamente que el único que podía, insisto esto, el único que podía cumplir esa escritura era el Mesías. Por lo tanto, él se estaba declarando que él era el Mesías de Dios. Y justamente se cumple lo que decía en Juan capítulo 1, verso 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién era los suyos? El pueblo de Israel, porque Jesús vino a rescatar a los suyos, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, ellos no le recibieron. Amén. Entonces es importante. Entonces allí vamos a encontrar el primer acróstico, entonces, ¿no es cierto? El Tanakh, compuesto de esos tres elementos, ¿verdad? La ley, los profetas y los escritos. Por eso, en este pasaje que yo les mencionaba, de la parábola del rico y Lázaro, que en la palabra de Dios es Jesús quien está contando esa parábola. Cuando el rico que estaba siendo atormentado dice: permíteme, Padre Abraham, volver a los míos, a mi familia, y decirle, advertirle sobre esto, para que no vengan, para que cuando mueran no vengan a este lugar de tormento donde estoy yo. El padre Abraham le responde en ese momento y le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Si no le hacen caso a ellos, mucho menos le harán caso, aunque se levante un muerto de ultratumba, ¿verdad? Se levante de entre los muertos, tampoco le van a hacer caso. Entonces, ¿qué palabra original habrá utilizado allí hablando Jesús? Hablando Jesús, dice a Moisés y los profetas tienen. A ver qué palabra entonces utilizó el Señor. Conforme lo que recién anotaron, a ver, sin miedo. Torah y Nevim. Muy bien.
Muy bien, exactamente. Muy bien, exactamente. A la Torá, ¿no es cierto? Y Nevi'im es la que el Señor estaba haciendo referencia cuando estaba contando la parábola. Muy bien, queridos hermanos. ¿Qué más nos llamó la atención del video? A ver, ¿tomaron nota de algo más? ¿Qué les llamó la atención? ¿En cuánto tiempo, según el video que hemos visto, cuánto tiempo tardó en confeccionarse la Biblia? ¿Qué significa Biblia? Allí dijo al principio, a ver, ¿qué significa Biblia? ¿Tomaron nota? ¿Pudieron escuchar? Una Biblia. Conjunto de es libros. una colección de libros, una biblioteca. De ahí viene Biblia, Biblos. Muy bien, hermano Cacho, muy bien. A ver, ¿y cuánto tiempo, en qué lapso de tiempo mencionó? A ver. Más de 1000 años. Más de 1000 años. Más correctamente es 1400 años. Es más correcto todavía el periodo, casi 1,5 milenios del proceso de conformación de la escritura. El proceso de conformación de la escritura. A ver, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa les puedo llamar la atención? A ver. Y varias personas o distintos estratos sociales. Fueron sus escritores, ¿verdad? Bueno, podemos decir a grandes rasgos que conforme al texto lema que hemos leído 2 Timoteo 3, 16, 17, que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces la autoría podemos atribuirle al Espíritu Santo. La expresión más de 40 autores, nos estamos refiriendo, o sea, estamos haciendo alusión a las personas que intervinieron en el proceso de la escritura. Pero en realidad, si dice que toda la escritura es inspirada por Dios, podemos decir que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El autor, o sea, por eso es lo que es un engranaje perfecto. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, vamos a ver que no se contradicen, que no presentan errores, que no tiene contradicciones, y ahí es justamente lo llamativo, porque es un proceso más de 1000 años, como le decía el hermano Claudio, exactamente 1400 años, es más aproximado todavía, donde fue escrito por gente, como decía el hermano Cacho, de distintos estratos sociales que ni siquiera se conocieron entre ellos. ¿Y cómo puede ser que hablen de lo mismo sin presentar errores? ¿Por qué? Porque tiene un único autor, que es justamente el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, quien inspiró a los hombres de Dios, a los hombres que Dios eligió, para que puedan dar testimonio y dejar por escrito justamente los documentos que se necesitan para que pueda edificar al pueblo de Dios. Amén. Bien, a ver, algún dato más, otro dato más. A ver, otros hermanos que no sean Claudio ni Cacho, a ver, ni nadie. A ver, hermano Héctor, a ver qué más le llamó la atención del video. Y que decía que los profetas escribían y contaban grandes acontecimientos. Exactamente, muy buena observación, hermano Héctor, porque al contar grandes acontecimientos, estamos hablando de un registro histórico. Estamos hablando ya de un documento. Estamos hablando, tiene un carácter, al registrar eventos, hechos, ¿verdad? Grandes acontecimientos, eso tiene carácter de documento histórico. De documento histórico, por eso justamente la Biblia está clasificada. Vamos a ver que no está, uno cuando estudia la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia no está ordenada de manera cronológica, sino que la Biblia está organizada. ¿De qué manera? A ver, ¿de qué manera está organizada la Biblia? ¿Qué les parece? A ver quién participa. ¿Cómo está organizada la Biblia? Si no está de forma, no está de forma cronológica, ¿de qué manera? A ver. No importa que se confundan, hermano. A ver, participemos. Por aparición, más me parece algo. O como fuera sí. Eso sería orden cronológico, hermano. Bueno.
A ver, ¿cuánto sabemos? A ver, ¿cómo está la Biblia? ¿Cuál es el orden de la Biblia? ¿Cómo está ordenada los libros de la Biblia? Les doy, como ya les he dado una pista, no es por orden cronológico. A ver, ahí levantó la mano Nadia, pero espere Nadia un poquito, a ver, otro hermano. A ver, Israel, Hortensia, allí Darío, Eduardo, Melanie, Laura Martínez, Pablo Ramos, Ernesto Yegros, Miguel Barbón. A ver, ¿cómo está ordenada la Biblia? ¿Tienen alguna idea? A ver, hermana Nadia. A ver. Creería yo que por orden histórico puede ser, pastor. No, eso es orden cronológico también. Ah. Se dice orden cronológico. Bien, a ver otro hermano. A ver. Está diagramado y elaborado la Biblia por capítulos y versículos. Esa es la organización de la Biblia. Esa es la organización de la Biblia, pero no es el orden de la Biblia. No es el orden. Muy bien, Darío. No importa. A ver, hermano, ahora sí pueden participar. Hermano Oscar Teófilo Iker, Claudio Cabrera, a ver, Miguel Barbona. ¿Cómo está organizada la escritura? A ver. Puede ser por el hallazgo que contaban los libros. ¿Cómo, hermano Miguel, no se le escuchó? Que encontraban los historiadores, digamos, por el hallazgo que encontraban los libros, digamos, los escritos, los documentos. No, eso sigue siendo orden cronológico. A ver, hermana Patricia. Me parece que por clases de escritos, ¿no? Estoy pensando en los poéticos, por ejemplo. Muy bien. Profecías. ¿Cómo se llama? Muy bien. No sé cómo se llama, pero... Se llaman géneros literarios. Perfecto. Se llaman géneros literarios. La Biblia está organizada por géneros literarios. Eso es importante aprender. Entonces vamos a ver qué clase de géneros literarios tenemos en la Biblia. A ver, vamos a pensar un poquito. Fíjense, hermano, qué bien nos hace esto, porque hace cuánto manejamos la Biblia y no sabíamos, quizá nunca nos pusimos a pensar en esto. Quizá nunca nos pusimos a pensar, pero es importante reflexionar cómo está organizada la Biblia para poder entenderla. A ver, clases de género literario de la Biblia, a ver, hermano Héctor. ¿Poemas puede ser? Ajá, se llama libros poéticos. Poéticos. Muy bien, libros poéticos. ¿Y alguno de esos libros poéticos, por ejemplo? A ver. Cantar de Cantares puede ser. Muy bien, ¿qué más? ¿Los proverbios vendrían a ser de enseñanza o algo por el estilo? Se llaman sapienciales. Sapienciales o de sabiduría. O de sabiduría, porque justamente fueron escritos por Salomón y es de reflexión sobre la vida. Entonces, otro ejemplo, ¿cuál otro libro poético muy más famoso todavía que Cantar de los Cantares? ¿Cuál es? A ver, ¿quién ayuda? Los Salmos. Muy bien, los Salmos. Bien. Otro libro muy famoso son justamente los Salmos. Eclesiastés también, ¿no? Eclesiastés, muy bien. A ver, ¿qué otro género literario contiene la Biblia? A ver. Los proféticos. Epístolas. Las epístolas, muy bien. A ver, alguna de las epístolas. Cuando hablamos de epístolas, ¿dónde ya estamos, hermano Claudio? A ver. ¿En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Muy bien. Cuando hablamos de libros poético. Ya dije. Perdón. Cuando estamos en las epístolas, ya estamos hablando de quién. ¿Quién es el escritor de las epístolas? Pablo. ¿Y quién más escribe epístolas? Pedro. Timoteo. ¿Y quién más? Juan. Santiago. ¿Y Juan?
y Juan. Son los principales escritores de las epístolas. Pablo, Pedro y Juan. Juan tiene aparte del Evangelio según San Juan, tiene 3 libros más, primera, segunda y tercera de Juan. De Juan, exactamente. Son epístolas. ¿Está? A ver, ¿qué otro género literario más encontramos? A ver, muy bien, hermano Claudio, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué géneros literarios encontramos en la Escritura? A ver, ¿quién nos ayuda? Participamos entre todos, no importa que nos confundamos, a ver. ¿Narrativos puede ser, pastor? No. La narrativa es una forma de escritura más que un género literario. Cartas. Las cartas, las epístolas. A ver qué más tenemos. Algo muy, muy importante. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama ese género literario? Los Evangelios. Evangelios. Es sumamente importante. Los evangelios son géneros literarios. Es un género literario único y exclusivo de la Biblia. Son géneros literarios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la Biblia no está ordenada de forma cronológica, sino que está organizada por géneros literarios, Y después, a su vez, después de los géneros literarios, también vamos a ver que está organizado por capítulos y por versículos. Eso más adelante ya lo vamos a estudiar, pero inicialmente está organizado por géneros literarios. Ahí les voy a compartir un material que es parte de lo que ya les voy a pasar, Dios mediante, el próximo sábado. El próximo sábado ya se los voy a llevar. Ahí a ver si lo pueden ver en pantalla. A ver. Ahí va. Vamos a ver, por ejemplo, que los géneros literarios dice lo siguiente: la Biblia no agrupa sus libros por orden cronológico, sino por géneros literarios. A saber, tenemos los libros del Antiguo Testamento, que es una especie de biblioteca, una bibliotequita aquí, una bibliotequita que menciona, por ejemplo, el primer género literario, la ley. Esto yo les pido que ustedes miren, nomás porque esto yo les voy a dar en el material de estudio, así que van a tener todos, quédense tranquilos. Tenemos justamente los 5 primeros libros de la Biblia, tenemos el Génesis, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número y Deuteronomio. ¿Cómo se llaman estos cinco libros? ¿Cuál es otro sinónimo? A ver, díganme, ¿me cantan los sinónimos allí? Pentateuco. Pentateuco, ¿qué más? La Torá, la Tanaj. No, Tanaj no. El Tanaj es todo esto. El Tanaj van a ser los 39. Torá. La Torá va a ser, o el Pentateuco, la ley, o Moisés, van a ser solamente estos primeros 5, ¿está? Solamente estos 5 es la Torá. El Tanaj va a ser la totalidad de los 39 libros, ¿está? Después tenemos los libros históricos. Tenemos Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros históricos. ¿Cómo vamos según el pueblo de Israel, cómo se va a llamar esta segunda clasificación de género literario? A ver. ¿Cuáles son? Según el acróstico. Hemos aprendido el acróstico. El acróstico es Tanaj. ¿Y el Tanaj por qué? Porque es un acróstico. Es un acróstico porque está compuesto por, ¿no es cierto? Está compuesto por 3 grupos. La T de Torá, la N de
Nevim. Muy bien, Nevim. ¿Y qué significan Nevim? Profetas. Profetas. Muy bien. Estos libros, Josué, Jueces, Ruth, ¿son los Nevim? No. Ketuvim, muy bien. Ketuvim. Dígalo allí, pronúncielo, Ketuvim. Son Ketuvim porque son los escritos. Son los escritos, los Ketuvim. Y después sigue Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esto, ¿cómo lo llamamos nosotros a esto? Los Nevim o profetas. ¿Profetas cómo? Menores. Mayores. Los profetas. Perdón. Acá me estoy apurando en algo. Los escritos, hermano, van a estar también conformados. Lo que pasa es que es distinta la clasificación que le damos nosotros a lo que le da el pueblo de Israel. ¿Está? La clasificación que hace Israel es en 3 grupos. Y acá vamos a encontrar entremezclados. Pero vamos a ver que los escritos, los Ketuvim, van a ser estos, más estos. Esto van a ser, este grupo va a ser los Ketuvim. Va a ser de Josué, Jueces, Ruth, y va a ser Job, Salmos, Proverbios, según la clasificación del pueblo de Israel estoy hablando. Nosotros diferenciamos acá por colores, porque son libros poéticos, pero ellos, me va siguiendo lo que le estoy explicando, los escritos para el pueblo de Israel son los históricos más los poéticos. ¿Está? Los históricos más los poéticos, estos dos, son los Ketuvim. Y después nos queda uno solo. ¿Cuáles son? Los Nevim, que son los profetas. Muy bien. Entonces, lo que pasa ahí nuevamente pasa lo siguiente. El pueblo de Israel clasifica en 3 grupos nomás el Tanakh: la Torá, Nevim y Ketuvim. ¿Está? Nosotros vamos a diferenciar entre profetas mayores y profetas menores, pero ellos no. Para ellos todos son profetas. ¿Me explico, queridos hermanos? ¿Se entiende? Hágame pulgar para arriba a ver si se entiende. Entonces, la nación de Israel clasifica en 3 solamente, está en 3. La Torá, que son los de Génesis y Deuteronomio. Los Ketuvim, que son justamente todos los históricos más los poéticos, que de Josué hasta Cantar de los Cantares, y después ellos dicen los Nevim, que son de Isaías hasta Malaquías. Ellos no hacen la diferenciación entre los profetas mayores y menores. Eso es un género literario para nosotros, para la iglesia. ¿Está? Bien, eso es entonces la totalidad de libros del Antiguo Testamento. Va a ser lo que conocemos nosotros como el Tanakh, como los 30, que son una totalidad de 39 libros. Y después, hermanos, seguidamente vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a encontrar justamente los géneros literarios llamados los evangelios. Acá ya no tiene una clasificación judía esto, hermano. ¿Por qué no? ¿Qué les parece? ¿Por qué el Nuevo Testamento no tiene una clasificación judía? Porque los judíos no creen en Jesús. Exactamente, no creen en Jesús. Aparte, ya fue organizado en el Nuevo Testamento.
en el Nuevo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. En griego. En griego, exactamente. Entonces, básicamente tenemos que saber que el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, hebreo y arameo, que era un regionalismo, que era el idioma de Jesús, un regionalismo, ¿verdad? El arameo. Entonces allí vamos a encontrar esa clasificación del pueblo de Israel, pero ya el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Y ya atañe a los apóstoles, a los cristianos, no el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento no va a tener esa clasificación de tres, sino que ya está libre esa clasificación. Por eso el Nuevo Testamento se organiza en el género literario de los evangelios, un solo libro histórico que es el libro de Hechos, las cartas paulinas, que son justamente las del apóstol Pablo, las cartas generales, o las epístolas, son justamente Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera Juan y Judas, y el libro profético, que es justamente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Así es como está organizada la Biblia, la palabra de Dios, justamente por géneros literarios. ¿Está? ¿Cómo les viene esta información, hermanos? A ver, estamos aprendiendo, ya sabíamos, nos hace bien. ¿Qué les parece? Quiero escucharlo, entonces me tomo un poquito de agua mientras. A ver, compartamos, abramos el micrófono y opinemos. ¿Cómo nos está sirviendo esto? A ver, hermano Teófilo Iker, a ver cómo le está. ¿Cómo le resulta esta información? Active el micrófono, hermano, por favor, porque no se le escucha. Realmente, gran parte de esto, lógicamente conocemos, pero lo leímos, yo en particular lo leí hace mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea que me viene muy bien aclarar otra vez mi mente, ¿no es cierto? Y recordar todos los pasos, ¿no es cierto? Que fue siguiendo la Escritura y los distintos profetas y todo lo concerniente a la Escritura y a la Biblia, ¿no es cierto? O sea, nos va refrescando la mente. Si yo lo escucho a usted explicarlo y a medida que usted explica me voy acordando que eso es lo que yo leí, ¿no es cierto? Pero realmente está como un poco dormido en mí eso. Así sí, es, muchas gracias, hermano, por su opinión y por su sinceridad. Buenísimo. Bien, a ver, hermana Laura Martínez. Sí, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le iba a decir que me gusta mucho porque es organizado, o sea, como decía el hermano recién, uno siempre escuchó, o cuando predican, o cuando hace un discipulado corto, bueno, escucha todas estas cosas en diferente orden o en diferente lugar. Pero lo bueno es tener así una cronología de todo, una sistematización de todo, ¿no? Algo ordenado y claro para no olvidarse más, no cosas sueltas así. Es lo que a mí me parece. Muy bien. A ver, hermana Melanie, ¿está allí conectada, hermana Melanie? Hola, sí, acá estoy. Bueno, realmente yo estaba escuchando y me pareció muy nuevo. Yo cuando empecé en la iglesia nunca me enseñaron. Es algo totalmente nuevo lo que sí me di cuenta, que todo lo que vimos de comienzo se vuelve recién ahora para mí, porque a mí sí me cuesta entender todo esto, porque generalmente nunca escuché. Entonces es algo totalmente increíble y
muy informativo. Así que para mí... Bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias, hermana Melanie. Me alegro entonces que sea de edificación. Y por último, a ver, hermana Laura Sánchez, a ver si quiere opinar. ¿Alguna vez escuchó sobre esto? ¿Conocía? ¿Qué le parece? ¿Está hermana Laura? A ver. Buenas tardes, pastor. Opino lo mismo que dijo la chica anterior. Me parece que es muy interesante y la verdad yo nunca escuché nada de esto. Es la primera vez. Gloria a Dios. Por eso vamos despacio, hermano. Por eso vamos despacio, por eso... a ver, ahí Darío y Eduardo, a ver cómo está. ¿Sabían esto? ¿Están aprendiendo? A ver cómo les resulta la clase. Ahí ya se te escucha hablar, nomás Darío, hablé. Hola, Darío, estamos aprendiendo. Ahí te... Estamos aprendiendo lo que todos están resumiendo y hablando sobre las cosas de lo que explicaste vos, y de la Biblia y de todos los pasos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Está todo muy bien resumido, bien explicado y contextualmente bien resumido. Estamos acordándonos. Estamos aprendiendo de a poco, pero bien, con el conocimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Héctor Cueva. ¿Usted había levantado la mano? Sí, pastor, esto usted había mencionado esto en un discipulado anterior, pero no en tan profundidad como ahora, que está muy bueno. Bueno, sí, exactamente. Necesitamos hacer siempre les digo que íbamos a hacer, en ese discipulado que hicimos ya había mencionado, pero así muy superficialmente, ¿no? Esta vez. Hermano, por ejemplo, les comento, a ver, si uno quiere estudiar la Biblia en orden cronológico, aprovecho que estoy aquí en mi oficina. Mire, esta es una Biblia de orden cronológico. ¿Lo puede leer? Dice la Biblia en orden cronológico. Justamente esta es una herramienta si usted quiere leer la Biblia, no por género literario, sino que, es decir, usted empieza aquí por Génesis, de Génesis sigue por Job, en el orden justamente de antigüedad, está ordenado por el orden de antigüedad de los libros y de los autores, ¿verdad? Esta es una herramienta muy buena, inclusive le va a ubicar, y ustedes, es una Biblia también de estudio, que va a simplificar, por ejemplo, le va a ordenar los 4 evangelios, va a hacer una armonía entre los evangelios, para que usted pueda leer la vida de Jesús como si fuera una película, de una sola vez. Va a ser un paralelismo, entonces usted va, porque vieron que los evangelios sinópticos son diferentes puntos de vista, que son Mateo, Marcos y Lucas, cuentan a veces la misma historia de diferentes ópticas. Entonces va a seleccionar el más completo y va a seguir ya con otra historia, no va a mencionar los 3. Está muy bueno, y uno siempre tiene que mirar la parte de atrás. Las Biblias de estudio, lo que usted tiene que hacer es ver justamente siempre la parte de atrás, qué es lo que trae de herramienta. Esa es la riqueza de la Biblia de estudio. Va a traer, por ejemplo, para leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y después, por ejemplo, acá eso le quiero mostrar, a ver si es que se ve. Es una cronología de acontecimientos significativos, dice. Es una cronología de acontecimientos significativos, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, acá empieza, por ejemplo, en el principio de la creación, entre el año 3000 y 2500 a.C., Noé y el diluvio. En el año 2400, la Torre de Babel. En el año 2091 a.C., el llamado de Abraham, ¿verdad? Después, por ejemplo, en el año 1526 a.C. nace Moisés. Seguimos. En el año 931 se divide el reino.
en Israel y Judá, ¿verdad? Después, entre el 5 y el 3 a.C. nace Jesucristo recién. En el año 32 al 37, Saulo de Tarso se convierte. En el año 51, las cartas a los tesalonicenses. En el año 60 después de Cristo, viaje de Pablo a Roma, ¿verdad? Y allí le va a situar perfectamente para que usted tenga una comprensión cabal de lo que es la escritura. Muy, muy buena, o sea, esta herramienta para poder leer. Yo se le recomiendo, lo puede buscar en Mercado Libre, ¿verdad? Lamentablemente, acá en Resistencia podría usted quizás hallarlo, o puede ser en la iglesia de la ciudad, o en la librería que está, la librería Mercería Rivas, está ahí por peatonal, está por calle José María Paz, casi peatonal está allí. Ahí podría quizá conseguir también. Hoy día, lamentablemente, hay una crisis de librerías cristianas por toda la situación del país, ¿verdad? Muchas de ellas cerraron. Entonces, pero son herramientas muy, muy valiosas que usted puede tener para enriquecer su vida espiritual y crecer en el Señor. Bueno, bien, hermanos. Por último, quiero mencionarles lo que es el objetivo de este discipulado, ya para ir terminando por hoy, porque demasiada información. Quiero ir despacio con esto y mostrarle un poquito del material de estudio. A ver, vamos a buscarlo. Un segundito, por favor. Un segundito. Ahí está. Y les comparto en pantalla para que ustedes puedan verlo. Bien. Este es el material de estudio que van a recibir, Dios mediante, la próxima clase, que menciona lo siguiente. Quiero ver algunos aspectos nomás antes de finalizar. Dice, por ejemplo, presentación, con el sábado 1 de julio en el día de la fecha, todos los sábados de forma híbrida, presencial más virtual. En cuanto a la fundamentación del taller, ¿cuál es el objetivo del taller, hermanos que están en esta clase? Dice, la Biblia no es un libro más de religión como muchos otros, sino que es la viva palabra de Dios. La fe, la experiencia y la razón dan cuenta de ello. El trabajo de fortalecimiento espiritual cristiano que realiza la Iglesia Evangélica dentro de la sociedad se centra, fundamenta y remite exclusivamente a las normas morales y principios bíblicos establecidos en las Escrituras para caminar en bendición. Dios se revela en su palabra como el Padre Celestial que bendice la obediencia de sus hijos. Por consiguiente, la acción de comenzar a alinear nuestras vidas al amor de Dios en la persona de Jesucristo por medio del Espíritu Santo es lo que se conoce teológicamente como restauración. Y su fin inmediato es que el ser humano pueda reconciliarse y sentirse en paz hacia tres direcciones. Primero, con Dios, que es la restauración divina. En segundo lugar, con sus padres, la restauración familiar, y consigo mismo, que es la restauración personal interior. Y como resultado final de esta reconciliación se obtiene a su vez que las personas resultan de ser de bendición para todos aquellos que las rodean en los distintos ámbitos donde se desempeñan. En este contexto, los que descubren este tesoro hallan la vida. Proverbios 8:35. Salvan su alma de la condenación eterna, los matrimonios y familias se reconstruyen, los adictos logran romper sus adicciones y los enfermos son sanados mediante la fe en el Hijo de Dios. Nuestro estudio va a tener dos objetivos, un objetivo teológico y un objetivo espiritual. Acá da el concepto de lo que es el fundamento del taller, que es lo que es la restauración. Va a tener por objetivo justamente en nuestro taller que
podamos ser, a través del estudio correcto de la palabra de Dios, de la doctrina, ser restaurados, ¿verdad? Y tener esa reconciliación con Dios, con nuestros padres y con nosotros mismos, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es los objetivos generales, el objetivo teológico, ¿cuál va a ser? Sobre la base de la palabra de Dios, dar respuestas bíblicas a aquellas interrogantes comunes y cuestionamientos filosóficos recurrentes que a lo largo del tiempo han acompañado a todas las personas en relación al tema de la Biblia, ya que el desconocimiento de dichos argumentos constituye muchas veces una barrera o excusa para creer en Dios. Por ejemplo, vamos a abordar preguntas tales como: ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? ¿Es un libro escrito por Dios o por los hombres? ¿Son confiables sus fuentes? ¿Acaso podrían sus hechos ser comprobados científicamente? ¿Cuál es la diferencia con otros libros sagrados de religión? ¿Cómo está compuesta y cuántos libros tiene? ¿Existen Biblias distintas para cada religión? ¿Cuál es su verdadero mensaje? ¿Cómo leerla? ¿Por dónde empezar? ¿Qué beneficios conlleva? ¿Realmente Dios habla a través de ella? ¿Qué hay de sus profecías? Ese va a ser el objetivo teológico, dar respuesta a todos este tipo de preguntas que puedan surgir o que alguna vez nos hayan hecho a nosotros. Y en segundo, el objetivo espiritual es una terapia de grupo, es decir, partiendo desde una óptica introspectiva, iniciar entre los destinatarios un proceso de restauración espiritual a la luz de las Sagradas Escrituras y proponer el camino de Dios como modelo de vida a seguir. Una persona sana emocionalmente y que logra estar en paz con Dios, con su familia y compañero de trabajo, resulta promotora de esa misma reconciliación y restauración que ha vivido a través del Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, los contenidos que vamos a desarrollar un poquito son un primer segmento, la Biblia como palabra de Dios, un panorama de la Biblia, la importancia de las Sagradas Escrituras para la vida cristiana, vamos a ver un poquito de hermenéutica básica, los problemas comunes de interpretación bíblica y un breve panorama profético, ¿verdad? Hermanos, considero que hasta aquí hemos llegado por hoy para comenzar, para no llenarlos de información, pero por eso comprométase, hermano, con el discipulado, no falte, trate de venir, haga el esfuerzo, así como ahora, de verdad va a ser usted enriquecido y vamos a recibir justamente el alimento de la palabra del Señor. Invite a su compañero de trabajo, invite a sus familiares, a sus vecinos, que puedan ellos también disfrutar y recibir que el Evangelio no se cobra, hermano, lo hacemos de corazón y para ser de bendición a nuestra sociedad. Muy bien, queridos hermanos, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Por favor, prenda su camarita, abra su micrófono. Pues ya estamos terminando. Si alguna duda, algo que quieran decir, están invitados. A ver, hermano Teófilo. Yo le quería preguntar que me diga o que nos diga qué nombre tiene la Biblia que usted nos mostró. ¿Es librería de estudio cronológico de acontecimientos significativos o algún autor o algo? No, se llama la Biblia en orden cronológico, así nomás tienen que buscar, así, la Biblia en orden cronológico, así simplemente. Si quieren tomar nota, o después si quieren le busco el artículo de Mercado Libre y les comparto en el grupo también, si a alguno le interesa. Es muy, muy buen material, hermano, infaltable para nuestra bibliotequita. Hermano Héctor. Gracias. Sí, pastor, yo le quería preguntar por qué hay muchas versiones de la Biblia. Si son todas las mismas o algunas enseñan una cosa y alguna otra cosa, o es toda la misma o de acuerdo a la traducción que tiene nomás. Bien. Hay dos fuentes principales de traducción bíblica. Ya vamos a ver eso un poquito en profundidad, pero hay dos fuentes de las cuales se hicieron las traducciones de la Biblia. Uno es el Textus Receptus, el texto o texto recibido de la traducción del latín, de la cual proviene, por ejemplo, que es el texto más común, que es la mayor cantidad de copias manuscritas que existen de la escritura, del cual proviene la Reina Valera del 60. Y el otro es justamente, se llama el texto crítico, que aparece en la época medieval recién, y del cual justamente nace lo que es la Biblia de Jerusalén, que es justamente utilizado por el catolicismo.
básicamente es lo mismo. Lo que pasa que algunos dicen, por ejemplo, o la tradición, ambos cuentan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El texto crítico, el texto recibido, pero el texto recepto, del cual viene Reina Valera del 60, es la Biblia que tiene mayor cantidad de copias manuscritas, por lo cual algunos dicen, los teólogos dicen, es más confiable esta porque es o sea, que haya muchas copias manuscritas significa justamente que es la que era la más común, la más utilizada en los tiempos de Cristo. Y después, o sea, los teólogos que son de la línea del texto recibido dan más confiabilidad porque al texto recibido, que son justamente porque es transmitido por los padres de la iglesia. Entonces eso es otro factor también, es importantísimo, lo que es el texto receptus. Sin embargo, en la época medieval aparece recién el texto crítico, que era una versión que viene supuestamente una versión sinaítica o la versión de la Septuaginta de los 70, directamente, una traducción directa de la Septuaginta, que ellos, al comparar esta versión con la versión del texto recibido, van a encontrar ciertos agregados, que eso se llama ortodoxia cristiana, y no porque sea un error, pero bueno, los copistas, por ejemplo, cuando el Señor hace alguna oración, al texto receptus le agregaron un final, uno de los grandes, entonces eso le va a criticar, el texto crítico le va a criticar al texto recibido. Vamos a hacerlo de manera práctica una cosa como esta. Cuando el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro, usted tiene que comparar, por ejemplo, entre la Biblia Dios habla hoy con la Reina Valera del 60, y usted se da cuenta que la Biblia Dios habla hoy es una fiel versión del texto recibido. Y si usted compara el mismo pasaje, cuando Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Va a ver que en Reina Valera termina diciendo porque tuyo es el poder, la gloria por los siglos de siglos, amén, lo cual la Biblia Dios habla hoy no tiene y saltea. Entonces esa es la crítica, porque los teólogos que son de la línea del texto crítico van a decir no, eso originalmente no estaba. Supuestamente el texto crítico es una versión más antigua que del texto recibido. Entonces, yo le digo, hermano, todo edifica, nada, el Señor puede revelarse en nuestras vidas por cualquiera de las dos Biblias, no es el texto, porque algunos teólogos van a decir, no, es más confiable el texto receptus, la Biblia Reina Valera del 60, porque el común de la gente, todos tenían eso, entonces es la más confiable. Y la otra, la línea del texto crítico va a decir, no, es más confiable esto porque el manuscrito es más antiguo. Y a su vez, el texto crítico, el texto recibido le va a decir, no, pero ahí tiene pasajes incompletos, ¿verdad? Entonces, es un jueguito, son dos líneas fundamentales de las cuales existen todas las traducciones que hay. A su vez, eso inicialmente, ¿verdad? Después, con la evolución de la escritura, del conocimiento, del saber humano, también, o sea, hay nuevas traducciones, por ejemplo, que se fueron superando, o sea, el estudio del griego, se fue superando a sí mismo. Entonces, no es que una Biblia es mejor que la otra, sino que empiezan a ser un poco más claros en cuanto a lo que es la traducción de la Biblia. Entonces, ya yo les voy a traer material sobre esto. Le estoy dando una respuesta generalizada de algo que vamos a ver más adelante. Pero lo único que yo necesito que ustedes sepan, hermanos, que hay dos líneas: el texto receptus o texto recibido y el texto crítico, ¿verdad? Después ya vamos a poner sobre la mesa toda la interpretación. ¿Y qué texto leyó el Señor Jesús, pastor? ¿El receptus o el recibido? ¿Cómo era el texto? No, hermano, porque eso no atañe a lo que es el Tanakh.
Eso no atañe. No, eso no atañe el Señor Jesús. O sea, ese problema hay en el Nuevo Testamento. O sea, es un problema no diría un problema, pero es una situación que atañe solamente al Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, el Tanakh, o sea, no había ninguna duda de su escritor ni de nada. Porque el Señor Jesús, cuando leyó el rollo del que usted hizo mención, sí, el Espíritu del Señor está sobre mí, que dice, no leyó completo tampoco, pero no significa que esté mal, digamos. A eso es lo que voy. Para nada, hermano, no. Para nada, no. No es que está mal el Señor. Adrede él leyó ese versículo. O sea, Dios le hizo sacar ese pasaje y Jesús lo lee, ¿verdad? El Padre le hizo sacar ese escrito y Jesús lo lee. Pero no. O sea, solamente leyó eso porque era lo que el Señor quería decir. No siguió leyendo más. No. Ese problema, esta situación del texto recibido o el texto crítico es algo del Nuevo Testamento porque fue escrito en griego. Del Antiguo Testamento, del canon, no hay ningún tipo o sea, el pueblo judío, que es un pueblo milenario, por decir una manera, siempre conservó, si guardaban los escritos, justamente las tablas de la ley, donde guardaban, en el arca de la alianza, o sea, lo atesoraron muy bien guardado fue, que es un tipo de revelación de tipo especial de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces no hay estas dos líneas es solamente en el Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento no hay más ningún problema. Bien, hermano, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar? Muy buenos sus aportes, hermano Héctor y hermano Miguel, muy buenos sus aportes. A ver, ¿algo más que quieran preguntar que no haya quedado claro? A ver, ¿quién más levantó la mano? Hermana Nadia. ¿No? Pastor, yo le quería hacer una consulta me quedó la duda sobre la diferencia entre profetas mayores y profetas menores. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Ah, bien. Exactamente, quedó en el tintero eso. Muy bien, muy buena observación. Había quedado, lo pasamos por alto. La diferencia es la extensión del libro. Esa es la diferencia, la extensión. No podemos decir que tiene mayor cantidad de capítulos porque en ese momento no había capítulos. No había capítulos. Es la extensión del libro, la extensión del rollo, si usted lo quiere comparar. Eso no es que, les aclaro esto y es muy bueno el aporte de hermana Nadia, porque no es que porque son profetas mayores son más importantes que los menores, en absoluto, ¿verdad? Porque alguno podría interpretar, no, que al ser profetas mayores, bueno, entonces es más importante o ese libro que el otro. No, fíjense que el pueblo judío lo consideraba justamente Ketuvim a todos los profetas, pero en la clasificación nuestra, por eso le diferencia, una cosa es la clasificación del judaísmo y otra cosa es la nuestra cuando fue traducida la Biblia al griego. Nosotros clasificamos por el tipo de teología sistemática, que es justamente al haber una sistematización, ¿no es cierto? Se hace agrupamiento del conocimiento, ¿verdad? Entonces, la teología agrupa en profetas mayores y profetas menores, diferencias que no existe dentro del judaísmo. Y esa diferencia radica en la extensión de los rollos manuscritos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a poner en presencia del Señor. Yo le invito a que puedan poner sus camaritas. Vamos a sacar una foto también, allí de paso. Espero que haya sido de bendición. Yo disfruto mucho la clase, hermanos, estando con ustedes y me anima también cuando ustedes preguntan, participan, entienden, porque eso llena de gozo mi corazón también, queridos hermanos. Así que, bien, prendemos la camarita, los que pueden, ¿verdad? Tomamos foto en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí va, ahí está la fotito para subir ahora al Facebook. Y vamos a orar. Amén. Les invito a inclinar los rostros, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde te damos todo el honor, la gloria, la alabanza. Señor, bendecimos tu santo nombre. Y te agradecemos, Padre, porque nos da, Señor Jesús, la luz para poder entender,
Señor, tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, tu bendición. Señor, vamos a retirarnos, Señor, del estudio, pero no de tu presencia. Yo te pido, Señor, que tú puedas visitar a mis hermanos allí en sus hogares, allí donde ellos están, Señor, puedan sentir tu presencia. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a acercarnos más a ti, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Somos necesitados, somos pobres, Señor, desnudos, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Mas tú nos amaste, nos limpiaste, Señor, y nos diste nueva vida, Señor. Señor, somos agradecidos contigo, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que te puedas manifestar a la vida de mis hermanos y lo puedas hacer crecer y que tú cumplas tus planes maravillosos en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este momento y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Que el Señor los bendiga. Los esperamos mañana, 9:15 de la mañana, para celebrar culto especial de Santa Cena. Vamos a partir el pan todos juntos como cuerpo de Cristo. Un fuerte abrazo. Que disfruten el sábado en familia. Muchas bendiciones.